Una nueva generación de negociadores presenta el webinar Coaching. La única certificación que necesita son los resultados. Primero vamos a definir qué es esto, qué es el coaching. Entonces el coaching tiene muchas definiciones, yo voy a presentar aquí 3 y voy a arrancar desde la más compleja hasta la que todos se van a saber al derecho y al revés. Entonces la primera, el coaching es un proceso constructivo continuo. Les sugiero que se dediquen a revisar las palabras que están resaltadas en negrilla, a través del cual se desarrolla a un coachee. Resulta que en coaching, al que hace coaching se le dice coach y al que recibe el coaching se le dice el coachee. Ahora voy a darles otras claves. Entonces se espera que en ese proceso constructivo continuo el coachee se desarrolle teniendo en cuenta su desarrollo individual, porque no todos somos iguales, la observación de sus competencias, la discusión abierta y el énfasis en escuchar, y tener en cuenta además una metodología para mejorar las competencias que mejoren, perdónenme la redundancia, el desempeño y por lo tanto su productividad. Entonces permítanme, hago una explicación de las palabras que están en negrilla. Una competencia es una capacidad real y demostrada. Una competencia es una capacidad, o sea que decir competencia y capacidad significa lo mismo. Cuando tú dices que tú eres competente, es lo mismo que dijeras tú eres capaz. Y cuando tú dices que eres un incompetente, es lo mismo que dijeras eres incapaz. Lo que pasa es que eso suena muy feo, ¿no? Entonces, pues uno tiene que ser persuasivo y a veces ser como tan sincero hace daño. Entonces, tú eres incompetente, no. Tú no has desarrollado las competencias para. O te falta un siguiente nivel o un paso adicional para mejorar tu nivel de competencia. Pues no es que sea dorarle la píldora, simplemente es cómo puedo ser más persuasivo en el proceso comunicativo. Muy bien. Una competencia es una capacidad real y demostrada. ¿Qué significa real? Que no es imaginada. Cuando tú ves a alguien y dices, ese muchacho, mírelo, ese muchacho debe tener una actitud, debe ser buenísimo. Espérate un segundo, tú puedes decir lo que quieras de ese muchacho, pero en términos de competencias, tú no puedes decir debe ser o me imagino, porque perdón, porque el término competencia implica que es real, que lo puedo ver, no me lo imagino. Cuando dices me imagino que debe ser buenísimo para las ventas o buenísimo con los números. Bueno, ojalá, seguramente, pero ahí no estás hablando en el contexto de competencias. Estás hablando, no sé, tomándote un café, el entredía, algo así, algo informal, pero bajo este estricto conocimiento de competencias, pues uno habla de que tiene que verlo, no imaginarlo. Y además debe ser demostrado. Demostrado significa que tú en tu compañía o en tu empresa has desarrollado un modelo en el cual dices cuándo es competente, cuándo es medianamente competente, o sea, no es que sea incompetente pero le falta un poco, y cuándo realmente no tiene la competencia. Has desarrollado una métrica porque tienes que compararlo con algo. Para yo decir que Paulo Rodríguez es más competente que Hernán, yo tengo que demostrarlo. Yo no puedo decir, insisto, en términos de este contexto, no, es que Paulo es más competente, ¿no te acordás la otra vez? No, y ese muchacho es bueno. No. Te lo tengo que demostrar. Debe haber una métrica donde yo pueda comparar las competencias, por cierto, las mismas competencias de ambos sujetos en situaciones similares, ¿vale? Entonces, el término de competencia a mí me encanta, pero también se ha venido tergiversando bastante. Yo he notado, y pues lamentablemente es así, pero en contextos, en áreas tan valiosas como recursos humanos, a veces ni siquiera en esas áreas está claro el concepto. Entonces, ¿qué es una competencia? Es una capacidad. Y esa capacidad debe ser real, no imaginada, y además tiene que demostrarse. ¿Cómo así demostrarse? Claro, yo demuestro que tú eres más o menos competente que
mi métrica o que fulano, porque ya hemos desarrollado un instrumento para tal fin. Bien, ese es un punto muy, muy importante. Muy bien. Algo más tengo que decirles de las competencias. Una competencia se compone de 3 cosas. Una competencia es la sumatoria de 3 cosas y solo 3 cosas. Y se necesitan indiscutiblemente las 3. Se necesitan las 3. ¿Y cuáles son esas 3 cosas que componen una competencia? Los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes. ¿Ok? Los conocimientos, ¿qué tengo que saber? Entonces usted tiene una posición en un cargo en una compañía, ¿verdad? Entonces, los conocimientos, perfecto. Yo sé mi cargo, yo sé mis indicadores, yo sé las responsabilidades que tengo a cargo, yo sé el informe que tengo que presentar, yo sé cuáles son los indicadores que se mueven en mi compañía y sé desde mi puesto cómo le aporto esos indicadores, etcétera. El saber, el conocimiento. Segundo, la habilidad. La habilidad tiene que ver con el cómo lo haces. Cuando ustedes hablan de habilidad es algo similar a hablar de modelos, técnicas, paso a paso, 1, 2, 3, ABC, como quieras llamarlo. Entonces, una competencia es la suma del conocimiento, el qué, la habilidad, el cómo, y la actitud con C de casa. Y la actitud se refiere al querer hacer. El conocimiento a ti te da el criterio. El conocimiento te dice, espérame un segundo, eso no se hace así. Resulta que normalmente cuando tú estás elaborando los libros de contabilidad, la visita a clientes, lo que sea, cualquier actividad en el trabajo, digamos que estamos haciendo coaching a alguien en el trabajo, tú debes tener criterio de por qué estás diciendo lo que estás diciendo. No fue que lo leíste en un libro o que a vos te contaron, no, debes tener criterio, tú sabes. La habilidad, el método, el cómo lo haces, y la actitud es el querer hacer. Fíjate que las compañías tienen una tremenda responsabilidad en 2 de ellas, el conocimiento y la habilidad, que es lo que normalmente yo llamo la dotación intelectual de trabajo. La dotación de trabajo no solamente son las botas, la calculadora, el computador, el celular, el plan de datos. La dotación es intelectual, de hecho es la que me parece más importante. Dotación intelectual, yo te doy el conocimiento, te enseño las habilidades, pero la actitud depende de uno, ¿vale? El término competencia es tan exigente, tan importante, tan exigente, que cuando reúne las 3 se forma una competencia. No te sirve una sola, necesitas las 3. Hoy en día, amigos, hoy en día, a punta de actitud, no te comes el mundo. Para terminar este tema de competencias, voy a poner unos ejemplos. Hay un libro, les voy a escribir aquí en el chat, hay un libro, si alguien me dice, Rafa, ¿cómo nos puedes orientar en términos de competencias? Te tengo el libro. Hay un libro que se llama Diccionario de Competencias, de una señora argentina que se llama Marta Ales. Si ustedes leen ese libro, de hecho no lo tienen que leer, es que eso es un diccionario. Yo creo que uno no se lee un diccionario. Bueno, ojalá uno tuviera tiempo para leerse un diccionario. Pero en ese libro, Diccionario de Competencias, tú buscas la competencia, definición y cómo identifican los niveles de la competencia. ¿Cuáles son los comportamientos que se necesitan para tener ese nivel de competencia? Eso es, ¿vale? Ejemplos de competencias: orientación al resultado, liderazgo, capacidad analítica, trabajo en equipo, comunicación, capacidad de adaptación o adaptabilidad. ¿Qué más les puedo decir? Compromiso, responsabilidad, en fin. Vamos a continuar con la siguiente. Bueno, esta es otra definición, es una disciplina para identificar las condiciones que limitan el desempeño del coachee en el lugar y tiempo de trabajo, con el fin de actuar y emprender las mejoras que permiten fortalecer sus competencias e incrementar su productividad. Bueno, está bonita también, está chévere. ¿Qué significa lugar y tiempo de trabajo? Que tú no haces coaching cuando te queda tiempo.
yo esta semana no tuve coaching no tuve tiempo de hacerle coaching a este muchacho aquí en la empresa, pero bueno, este fin de semana como es la piñata del cumpleaños de la niña, entonces en la fiesta yo le digo que se venga un momentico para acá y que hagamos un ratico de coaching. No, eso no funciona así. Eso no funciona así. Entonces, si es un trabajo de oficina, el lugar y tiempo de trabajo es allí en la oficina. Si ahora, en época de pandemia y cuarentena, estás haciendo home office, entonces hay que hacerlo virtualmente. Y si es un vendedor, entonces pues el trabajo de muchos vendedores, porque hay muchos vendedores que hacen todo por teléfono, pero el trabajo de muchos vendedores también, que fue el caso mío, es en la calle, en el campo que llamamos, ¿verdad? Entonces ese trabajo, ese coaching, ¿dónde se hace? En el campo. Creo que una de las definiciones más bonitas, más concretas, más concretas, más digeribles es esta. Coaching es enseñar a pescar y no dar el pescado. Esa es la definición seguramente que más fácil la gente se aprende y yo considero que mejor no se puede definir. Las otras son técnicas y seguramente para algunas personas son importantes, pero ciertamente pues yo creo que uno no tiene por qué complicarse tanto. Y eso es coaching, amigos. Coaching es una metodología para enseñarle a la gente cómo se hacen las cosas y no cómo hacerle las cosas y entregárselas. Es enseñar a pescar y no dar el pescado. Ahora vamos a hablar de los orígenes del coaching. Pues resulta que en coaching hay una metodología de preguntas que se utiliza que se llama mayéutica, como me lo decían por acá. Esa es una metodología. No es que Sócrates haya sido el primer coach y entonces que Sócrates le hizo coaching a Platón. No, eso, como les digo, eso lo que hay es carreta, mejor dicho, sobre el tema, y mitos y cosas. Sócrates era un tipo demasiado preguntón. Y entonces él hacía preguntas, pero en medio de esa tremenda inteligencia, lo que él iba era encadenando las preguntas, las respuestas, para que finalmente su interlocutor llegara a encontrar el sentido, la verdad, la respuesta, como le quieras llamar, ¿verdad? Y esa metodología de hacer preguntas se llama mayéutica, que es una palabra que significa partera. Y ustedes saben que partera es una señora que todavía trabaja en muchas partes de este mundo. Eso no solamente es Colombia o Latinoamérica, las parteras las hay en todas partes, que asisten a la señora que está dando a luz. Y entonces la señora va a la casa y le ayuda a la mamá a parir el niño y le ayuda a dar a luz. Luego entonces mayéutica es una palabra que significa encontrar la luz, ayudar a dar la luz. ¿Dónde arranca el coaching como una disciplina? Ese señor que ustedes ven ahí se llama Timothy Gallwey. Timothy Gallwey fue un tenista muy famoso de la época de la década del 60. ¿Sí? Yo creo que él todavía está vivo. Y Gallwey escribió un libro que se llama The Inner Game of Tennis. Y entonces Gallwey pues escribe varias cosas importantes ahí. Y pues entre otras hace un comentario, hay un apartado en el cual la rompe, la saca del estadio y dice que el principal enemigo de los deportistas está en su propia mente, ¿no? El principal enemigo de los deportistas está en su propia mente. Y entonces Gallwey se dice que es la persona que inicia el coaching deportivo. Y entonces después un señor que falleció en el 2017, John Whitmore, él dice, hombre, ese coaching que se desarrolla en el deporte, ¿no? Porque finalmente hay algo claro. ¿De dónde viene el coaching? Del mundo de los deportes. ¿Y qué jugador lo dejan en nómina o en la planilla que va a jugar? El que es productivo. Y eso es lo que tenemos que hacer los coaches. ¿Cómo hacer para que las personas en su lugar y tiempo de trabajo, en su realidad, en su contexto, sean más productivos? Es decir, tengan un mejor desempeño.
Y el coaching personal fue desarrollado por un señor que ya falleció también, que se llamaba Thomas Leonard, que yo creo que tenía muy buenas intenciones. Leonard desarrolla una comunidad tremenda que se llama Coachville y fue el presidente de la International Association of Coaches, la ICF, la International Coaching Federation, perdón, y desarrolló el coaching personal. El 95% de los cursos que se promocionan en coaching son programas de coaching personal, cosa que todos deben tener muy presente y con mucho cuidado, porque a nivel organizacional tú no necesitas coaching personal, tú necesitas coaching de empresa. Ya te voy a explicar por qué. El coaching viene del mundo de los deportes, donde los principios es quién juega, el que tiene buen desempeño y buena productividad. En el trabajo, ¿quién juega? El que tiene buen desempeño y buena productividad. ¿Qué cualidades debe tener una persona para hacer coaching? ¿Qué cosas, qué características debe tener? Entonces, pues veamos algunas de ellas. Paciencia. Yo siempre le digo a las personas cuando hace rato que no hago cursos de coaching, hoy en día mis intereses son otros, pero siempre he dicho que coaching es cuestión de paciencia. Yo defino así, coaching igual paciencia. Una persona con habilidad para escuchar. Por eso uno queda tan cansado después de una sesión de coaching, porque tiene que escuchar, escuchar y escuchar. Y eso cansa, eso desgasta. Es una persona que debe tener muy buena capacidad para hacer preguntas y saber qué hacer con las respuestas. Es una persona con bases sólidas de desempeño organizacional. Las personas que hacen coaching deben tener deben tener carácter y criterio. Carácter para hablar con franqueza y humildad también a la gente, y criterio porque conocen cómo se hace el oficio. Si yo voy a ser coach de un médico, mínimo yo debo ser médico general. Si yo voy a hacer coaching a una persona que es administradora de empresas, mínimo yo debo haber hecho administración de empresas. Zapatero a tus zapatos. O voy a decirlo de otra manera. Si yo voy a hacerle coaching a un vendedor, yo debo haber sido vendedor. No funciona que le hagan coaching a un vendedor una persona que nunca ha trabajado en ventas. Si yo voy a hacerle coaching a un jefe de compras, yo debo haber sido comprador. Si yo voy a hacerle coaching a un gerente general, yo debo haber sido gerente general. Y eso te da criterio. Pero no me digas tú que hiciste el curso, la certificación, te leíste los 3 o 4 libros y ya, listo hermano, ahora sí vamos a hacerle coaching a ese jefe de tesorería que la está embarrando allá en la empresa. No, espérate un segundito. ¿Tú has trabajado en tesorería? ¿Tú sabes eso cómo es? ¿Tú sabes el estrés que tiene esa caja? No, pero pues no. Entonces ojo con lo que estás diciendo, porque necesitas autoridad, necesitas criterio. Debe ser una persona que tiene la capacidad de evitar sesgos cognitivos o ser conscientes de ellos, dicho de otra manera, prejuicios. Son personas que tienen la capacidad de dejar que otros jueguen el juego. Entonces no le hacen la tarea al otro, dejan que se equivoque. Por supuesto, hay que calcular la magnitud del error, pero dejan que se equivoquen. Y vuelvo a insistir, mucha paciencia, porque coaching es una actividad de muchísima paciencia. Bueno, vamos a continuar. ¿Cuáles son los factores críticos del coaching? Ya nos estamos aproximando al cierre. Voy a tratar de acelerar un poco más. Entonces, los factores críticos del coaching son 4. ¿Qué significa factores críticos del coaching? Si tú quieres hacer coaching, pues ya viste unas características que deben tener. Paciencia, la habilidad de escuchar, capacidad de hacer buenas preguntas, conocer, tener claridad de desempeño organizacional, saber qué son competencias, carácter y criterio, reconocer los sesgos o prejuicios cognitivos, ¿verdad? Bien. Ahora, si tienes esos criterios, ¿sobre qué cosas debes trabajar y volverte muy bueno? Sobre 4 cosas. Debes trabajar sobre 4 cosas. Primer factor crítico del coaching.
Un coach es una persona que sabe entrenar personas. Es un profesional en entrenamiento. Conoce metodologías de entrenamiento. Sabe cómo entrenar personas. Tiene la paciencia para hacerlo. ¿Mm? Porque el resultado último del entrenamiento efectivo para desarrollar al coachee hasta un punto es que sea consciente de que él debe mejorar y él debe ser responsable de elaborar su propio plan de acción y ejecutarlo. Porque, esto es muy importante lo que voy a decir, en coaching uno no le hace el plan de acción a las personas. Las personas son conscientes que tienen algo para mejorar y sobre ese algo, yo le llamaría competencia, aunque no siempre son competencias, pero sobre ese algo deben desarrollar un plan de acción. Entonces, en ese sentido, la persona debe ser consciente de la mejora, 1, 2, del plan de acción que debe elaborar, 3, implementar dicho plan de acción. ¿En qué debemos ser buenos para entrenar a las personas? Como lo mencionaba ahora, en aptitudes, ¿sí? Es decir, en competencias. Recuerden que aptitud con P, competencias y capacidades son tres cosas que significan lo mismo, ¿sí? ¿Competencias de qué? Bueno, hay que saberlo. ¿Cuál es el cargo? Vuelvo a poner un ejemplo. Un vendedor. Hágame un favor, necesito el manual de funciones del cargo o el manual del perfil del cargo o el perfil del cargo. No lo tenemos, hay que hacerlo. No se puede arrancar sin ese documento. Porque allí hay muchas cosas importantes, ¿no? Las funciones, las responsabilidades, etcétera. Pero hay dos que son clave. La primera son las competencias, o sea, las aptitudes, las que están ahí. Y la segunda, los indicadores de gestión, los indicadores de desempeño, los indicadores. ¿Cómo vas a arrancar una sesión de coaching sin saber cuáles son las competencias y sin saber cuáles son los indicadores del cargo? No puedes hacerlo. A propósito del artículo que leí hace algunos años en Harvard Business Review y del que les hablé ahora iniciando esta sesión, hay tres cosas que tú debes saber si vas a hacer coaching o si vas a entrenar a un coach. Hay tres cosas que debes saber. La primera, ¿qué metodología vas a usar? No, mira, nos venimos y nos sentamos aquí cada 15 días con las personas, hablamos. No, eso no es una metodología. Háblame de la metodología. Me gustaría que me dijeras quién la inventó, quién la desarrolló, porque quisiera profundizar más en ella. Que no te vayan a corchar en esa pregunta. Ojo, la metodología es lo primero. ¿Vale? Primero, la metodología. Segundo, ¿cuánto tiempo te vas a demorar? No, pues ahí miramos, vamos a trabajar con la persona, usted sabe que eso no se puede garantizar. No. Perdóname, se necesita decir un tiempo. Por eso esto es una pregunta que uno resuelve después de que conoce el caso al que se está enfrentando, ¿vale? Pero hay que decir cuánto tiempo te vas a demorar. Entonces, lo primero es la metodología. La segunda tiene que ver con el tiempo. Y la tercera, tú tienes experiencia trabajando tú en este cargo al que le vas a hacer coaching. Y espero que la respuesta sea sí. ¿Por qué? Lo decía anteriormente. Que sea del sector, que sea del ramo, que sea del ejercicio profesional, lo decía anteriormente, criterio, te da autoridad, te da conocimiento, para que lo tengas en cuenta. Entrenamiento en qué, ya lo decía, competencias, entonces ejemplos de competencias, ahora hablábamos de algo de eso, liderazgo, orientación al resultado, pensamiento estratégico, compromiso, responsabilidad, hablábamos también de liderazgo, capacidad analítica, creo que las estoy repitiendo ya, trabajo en equipo, comunicación, bueno, son más de 300. Por eso ahí les di un texto para que se leyeran de Marta Ales, el diccionario de competencias. Bueno, conocimientos, ¿pero en qué? Conocimientos del cargo,
los indicadores de gestión, conocimientos del sector, conocimiento de los compañeros de trabajo, conocimiento de la problemática, conocimiento de la industria, conocimiento de las herramientas que tiene para su trabajo, conocimiento del mercado. Voy a poner un ejemplo como un vendedor. Entonces, ¿conocimiento de qué? Conocimiento del panel de clientes, conocimiento del canal, conocimiento de las políticas comerciales, conocimiento de las políticas financieras, conocimiento de la estrategia de marketing, conocimiento de las herramientas de marketing. Eso es todo lo que tiene ese componente táctico de conocimientos. Y pues manejo del negocio, del cargo o la situación. Coloco ese barra inclinada o ese slash, pues porque no sabemos sobre qué le vamos a hacer coaching, ¿no? Vamos a hablar sobre manejo del negocio o vamos a hablar sobre el cargo, ¿no? Lleva 6 meses tratando de hacerlo y definitivamente pues no nada que despega, o sobre una situación en particular, un momento en el cual o de alguna manera hay un patrón que se repite porque el sujeto no se sabe relacionar bien con sus compañeros de trabajo. En fin, recuerden, en términos de entrenamiento, esto es mucho más profundo, pero recuerden que en términos de entrenamiento el ser humano aprende de 3 maneras. El ejemplo, ¿no? Albert Einstein decía, el ejemplo no es la mejor forma de enseñar, es la única. Bueno, realmente no es la única, pero es una muy buena forma de enseñar. La repetición, o sea, la práctica, y equivocarse. Hay que dejar que la gente se equivoque. No lo tengo en mi presentación, pero voy a escribirlo acá. Si a alguno de ustedes le piden cómo se hace el ROI, el retorno sobre la inversión del coaching, les estoy escribiendo aquí la metodología con la cual lo pueden hacer. El modelo se llama Evaluación de Acciones Formativas de un señor que se llamaba Donald Kirkpatrick. Es un modelo de 4 niveles, es fantástico, yo lo he usado muchísimas veces, un programa para evaluar el retorno sobre la inversión, de las inversiones de capacitación, pero particularmente de coaching, que es el tema que estamos tratando ahora. Bueno, muy bien, las etapas del aprendizaje pues arrancan desde un nivel en el que eres completamente ignorante y además no lo reconoces, es decir, hablamos de incompetencia inconsciente, o sea, lo hago mal, pero además no reconozco que lo estoy haciendo mal, para después pasar a un nivel de incompetencia consciente, que para mí es el más importante, es decir, lo hago mal, pero ya me doy cuenta. Yo creo que ese nivel es fascinante porque por fin te das cuenta que te estás equivocando. Ahora, hay que hacerlo bien, ¿no? O sea, no es solamente darse cuenta, hay que cambiar. Entonces el siguiente nivel es competencia consciente, lo haces bien y te la pillas, pero tenemos que orientar a las personas hasta que lleguen a un nivel en el cual creo que la mejor palabra es fluya. Lo que aprendió y en lo que mejoró y lo que perfeccionó sencillamente fluye y es parte de su cotidianidad y su quehacer profesional, y eso es lo que hablamos o llamamos una competencia inconsciente. ¿Bien? Muy bien. Recuerden pues que esto es como una revisada así muy rápida de temas de coaching, de temarios del coaching. Entonces el primer punto en el cual tienes que volverte muy bueno es en entrenamiento. De entrenamiento hay mucho que leer y hay mucho que aprender. El segundo punto es motivación. Uno de los retos más importantes de un coach es identificar y reforzar los factores que motivan a las personas para que trabajen. Entonces, ojo con esto. No es que un coach sea un motivador. Un coach es una persona que sabe que motiva a las personas. ¿Ok? Es más, desde mi formación, desde mi perspectiva, uno no motiva. Uno crea un espacio donde la gente se siente motivada y eso es algo muy diferente. Porque las personas que motivan, creo yo, producen un efecto espuma que cuando ya te vas acercando al cierre del mes o estás en una situación compleja, pues se te olvida. Pero si tú eres alguien capaz de crear un espacio donde la gente puede hablar sin miedo, expresa sus inconformidades, propone ideas que son tenidas en cuenta, bueno, pues yo creo que tú has sido un coach que tiene la capacidad de crear un espacio donde la gente se motiva. En ese orden de ideas, pues vale la pena rescatar un concepto bastante viejo, pero yo creo que, pues hombre, si lo trasladamos al concepto organizacional,
pues una actualización le podemos hacer, y me refiero a la escala de necesidades de Abraham Maslow, donde ustedes saben que pues hay unos niveles que la gente debe superar para pasar y llegar a la cima de la pirámide. Bueno, pues hoy en día esta pirámide trasladada al concepto organizacional nos dice que la primera necesidad es que la gente le paguen y tenga su dinero para el sustento. Superada ese nivel, entonces seguridad del empleo, estabilidad laboral. Superado ese nivel, lo importante es que haya trabajo en equipo, compañerismo, y eso le da pertenencia a las personas. Eso hace que cuando vienen de otro lado y le ofrecen más plata o quién sabe qué para que se vaya a trabajar a ese lado, pues la gente no lo hace y se queda ahí. Si está superado ese nivel, entonces pasa a un nivel de autoestima, donde le reconocen los logros, el estatus, son promovidos, hacen un plan carrera en su negocio, y finalmente la autorrealización, que era el fin último del que nos enseñó, nos habló Maslow a mediados de los 50 del siglo pasado, han pasado ya 70 años, donde lo más importante es la autorrealización, y la autorrealización no necesariamente significa llegar al puesto más alto, sino sentirte satisfecho, realizado, independientemente de lo que estés haciendo. Esta escala es muy importante que la conozcan, coaches, porque si a ustedes los contratan para hacer un coaching a una persona que tiene bajos niveles de desempeño, pero hay algo que tú no sabes, y es que en el rango salarial que se le debe pagar a esa persona en el mercado está muy por debajo del mercado, te puedo apostar que no hay coaching que valga. No hay nada que tú puedas hacer, porque tú como coach no te vas a meter la mano al bolsillo para ayudarle a mejorar, a pagarle el agua y la luz al coaching. Y si tú te encuentras con un caso, debes tener esa información, porque si hay un caso de una persona con bajos niveles de motivación, hay que entender muy bien esto por qué está pasando, porque hay unas necesidades que no se han resuelto, y créeme que el coaching y ninguna otra actividad va a resolver. Como decía ahora, yo no creo que nosotros seamos motivadores. Yo creo que somos personas que tienen la capacidad de crear espacios donde la gente se siente motivada. En esencia, fundamentalmente existen dos niveles de motivación. Hay unos motivadores internos, la bolita verde, y hay unos motivadores externos, la bolita azul. En la intersección existe la palabra desempeño. ¿Qué significa esto? Aquí es cuando debemos rescatar que uno en el trabajo sigue siendo persona. Entonces ese tema de, olvídese, los problemas de la casa déjelos en la casa, y cuando esté aquí trabajando tiene que meterse en el trabajo, eso pues esa es una teoría que yo nunca voy a entender y que no creo que sea posible comprobarla, porque somos personas en todas partes. Y lo que tú como coach debes entender cuando haces coaching es cuáles son esos motivadores que están impactando el desempeño de la gente. ¿Son motivadores internos o son motivadores externos? Cierro esta gráfica diciéndole lo siguiente. Tú no puedes afectar los motivadores internos, pero tú sí puedes trabajar sobre los motivadores externos de tu gente. Por ejemplo, en un equipo de ventas, las comisiones son motivadores externos. Y si tú tienes un equipo que hace 3 meses no hace las comisiones, hey, gerente de ventas, gerente regional, gerente de distrito, monta un plan de incentivos, preséntaselo a tu jefe y trabaja para que te aprueben eso. Para decirle a los muchachos, vamos a proponer un plan de arrastre, si hacemos la cuota por lo menos a tal nivel, nos ganamos una platica. Los motivadores externos sí los puedes trabajar, ¿ok? Pero eso es una responsabilidad del coach, del líder. Por cierto, permanentemente he estado hablando de que contratan al coach, o si te contratan para hacer coaching. Déjenme decirles algo, el hecho de que tú seas jefe y tengas a cargo ya un equipo de trabajo, ya te hace coach, porque el principal desafío gerencial es desarrollar personas, ¿ok? Entonces no le delegues esta responsabilidad a un tercero, no contrates a un coach, no le digas a recursos humanos que le hagan coaching a tu gente o que tengo, no, eso es una responsabilidad tuya, aprende a hacer coaching. Es más, eres en una empresa la persona más autorizada para hacerlo. Si yo fuera tú
Yo no dejaría que otro le meta la mano a mi equipo. Yo no dejaría que otro me le venga a hacer coaching a mi gente. Y no es una cuestión de ego, ni autoridad, ni de dominio, no. Es que yo sé cuál es el trabajo de mi gente. Entonces me voy a preparar para hacer coaching. Esa es la actitud. Tercero, desempeño. Entonces, primero entrenamiento, segundo motivación, tercero desempeño. Ya me falta poco. Desempeño es cualquier conducta de trabajo que pueda ser comparada con una meta, un requerimiento o una expectativa. Cuando en las empresas hablan de KPIs, Key Performance Indicators, están hablándote de indicadores clave de desempeño. ¿Por qué? Porque esta premisa nos enseña que si tú fortaleces el proceso, si tú amarras al proceso, si tú te aferras al proceso, si tú amas el proceso, el resultado, es decir, la productividad, es una consecuencia natural de un proceso fortalecido, de un buen proceso, quiero decir, de un buen desempeño. Cuando las organizaciones se enfocan solamente en la productividad, ¿en qué momento vas a fortalecer el desempeño? Ay, Rafa, pero es que esa es la moda, eso es lo que hacen las empresas. Pues entonces esas empresas tienen un problema o no han encontrado a alguien que venga y les diga, ¿sabes algo? Para mí también el resultado es importante. Te voy a proponer una metodología de coaching práctica para que trabajemos con los muchachos, un tipo de coaching y una metodología al grano, concreta, que fortalezca el proceso de ventas y que en el tiempo nos garantice el resultado. Ok, nos garantice no podemos decir, nos fortalezca la posibilidad de que el resultado esté a favor nuestro. ¿Por qué hice la corrección? Porque cada vez que digan que el curso de coaching, las técnicas de ventas o cualquier cosa garantiza, pues te tenés que ir a televentas a vender satisfacción total o la devolución de su dinero y sabes que eso no es verdad. El desempeño, un coach entonces se vuelve experto en entrenamiento, en motivación y desempeño. El desempeño tiene unas características, es observable, es medible, orientado al resultado y el desempeño se relaciona con aspectos positivos. Hablar de desempeño no es echar cantaleta, no es regañar, no es apretar. Hablar de desempeño es reconozco que has hecho esto por la compañía, pero falta y vamos a hacer un plan de trabajo para cerrar esa brecha y tu desempeño sea mejor y los resultados vengan. Y un coach debe ser experto en comunicación. Pues lo que dice ahí es sentido común en esa gráfica, en esa diapositiva. Un coach tiene que ser experto en comunicación, tienes que ser un experto comunicador, pero podría decirles que en el capítulo que llamo persuasión, que va a ser la próxima semana, voy a hablar con mucho más detalle de esto. Un coach debe hacer de las comunicaciones un proceso de doble vía, tratar a las personas como adultas, dejar saber qué espera de esa sesión de coaching, ser persuasivo, no directivo, ser honesto, pero no confundir honestidad con crueldad, ser coherente, que creo que es la raíz del liderazgo, la coherencia, y ayudar a las personas a captar la situación global. Y eso se logra por una competencia que se llama pensamiento sistémico. Finalizo la jornada de hoy hablando de la sesión de coaching. Existen diferentes modelos, metodologías para hacer coaching. Para ser exactos, pues no voy a decirles toda la sesión porque necesitaría muchísimo tiempo para eso, pero digamos que voy a darle los elementos fundamentales que deben tener presentes en una sesión de coaching. Por ejemplo, deben tener en cuenta la experiencia. Considera la experiencia de la persona con la que van a trabajar. Deben incluir diferentes escenarios. Una reunión de trabajo, una conversación con un compañero, si es vendedor, una cita con un cliente o una reunión con clientes, etc. Incluir diferentes escenarios. Esta actividad debe constituir un porcentaje importante de tu tiempo, jefe, gerente, líder, jefe, como sea tu cargo. Si tienes personal a tu cargo, deberías buscar un espacio muy importante de dedicación del tiempo al coaching. ¿Cómo se enumera o cómo se define un día de trabajo? Bueno, debe haber ¿cuánto debe demorarse una sesión de coaching? Eso depende de la persona a la que le vayas a hacer coaching. Pero, por ejemplo, si es un vendedor, lo he mencionado varias veces, mínimo mediodía.
Yo no entiendo cómo hay coaches que hacen coaching 1 hora y se despiden. ¿Qué alcanza a hacer uno en ese tiempo? No me parece que sea correcto, ¿verdad? De pronto consideraría 3 horas, o sea, menos del mediodía, con una persona de la parte administrativa. Rafa, yo puedo hacer coaching mientras estoy trabajando con la gente. Es que ese es el coaching ideal. Ese coaching es el ideal. Por eso digo que debes dedicarle un tiempo, digamos un espacio de tiempo muy importante a esa sesión de coaching en tu cotidianidad. Bueno, ok. Entonces debe haber un inicio de la jornada, un preámbulo. Debemos explicarle a la gente qué es coaching. Es una metodología para identificar conductas que limitan el desempeño. Debes darle una agenda. Debe haber un orden de la jornada. Si hay instrucciones, pues depende del cargo darlas. Hay que asumir una posición durante la reunión. ¿Cuál es esa posición? Posición de escucha, amigos. Es una posición de escucha. Es una posición en la que tú eres paciente y escuchas qué es lo que te quieren decir. Escuchas cómo interactúa tu coachee con otros entornos, con otras personas. Después debe haber una retroalimentación, después de cada escenario, después de cada situación en la que se presente, y al final de la sesión, al terminar la mañana o al terminar la tarde o al finalizar las 3 horas, debe haber un cierre de la jornada. Bien. Antes de iniciar un proceso de coaching o una sesión de coaching, se deben revisar los resultados de coaching, los resultados de la sesión de coaching anterior. Rafa, y si no hay coaching y si es la primera vez, pues entonces no hay este punto, simplemente no se considera. Pero si ya ha habido coaching, debes considerar las sesiones anteriores. Se debe revisar una evaluación cualitativa periódicamente de las personas, ya sea que las hagas tú o que la haga el colaborador, porque no todos son números. Una evaluación cualitativa pues tiene que hablarme de yo tengo un mejor desempeño porque considero que me he comprometido más con mi cargo. Listo, pero eso lo escribe cualitativamente. O porque he aprendido a manejar Excel, que era una limitante tremenda que yo tenía. Y Rafael, ahora estoy haciendo tablas dinámicas para entender muy bien los resultados de la gestión de no sé qué cosa. Bueno, fantástico, pero eso es cualitativo. Deben revisarse las actividades del coachee. Quiero decir, de 10 cosas que tú normalmente haces, y eso está en el manual de funciones, cuáles son las que normalmente más frecuentas. Y debe fijarse un objetivo de entrenamiento de acuerdo a las prioridades encontradas. Debe tenerse en cuenta las actividades realizadas versus los compromisos. Tú no puedes pasar a un siguiente nivel de coaching o de una competencia a otra si no se han solventado las necesidades inicialmente planteadas. Pero esta necesidad debe venir del coachee. Si tú la sabes, a través de la mayéutica induces a que el coachee encuentre cuál es esa necesidad. Pero no es el coach el que debe decir, vea hermano, usted tiene un problema con sus indicadores y vamos a trabajar orientación al resultado. Arranquemos. Pues porque él que va a decir, bueno, listo. Y no se dejen engañar de pronto, ¿no? Y no lo digo peyorativamente, que tal vez te digan, pues dígame usted, jefe, como usted es el que sabe. No, debe venir del coaching. Si usted cree que debe trabajar otra área, además de la competencia o lo que te ha mencionado tu coachee, bueno, se lo puedes decir y la agregas. Y fíjate, estándares, quiero decir, al final del día o de la sesión o de la jornada, ¿qué esperes que pase? ¿Cuál debe ser tu comportamiento durante una sesión de coaching? Es muy claro. Observe, no hable, siga observando, siga calladito, permanezca observando, despídase, retírese. Cuando digo despídase, retírese, quiero decir, si están con otra persona y termina el coachee, bueno, entonces muchas gracias Rafael, con permiso, o te retiras. Conclusión, no intervengas. No intervengas. Porque el coachee debe tomar una actitud lo más natural posible, como si tú no estuvieras. La única posibilidad mediante la cual tú puedes intervenir es cuando dentro del discurso del coachee
se está violando una política de la compañía, se está poniendo en peligro las relaciones con otra persona, se está diciendo algo que no es, o sea, se están diciendo mentiras voluntaria o involuntariamente o por ignorancia, pero cuando intervengas, hazlo con tacto y no agarres el protagonismo de la sesión, suéltalo otra vez con el coachee y que él siga con el desarrollo de la jornada. ¿Qué hay que observar, amigos? Hay que observar competencias, ya veíamos que es una competencia, el conocimiento del cargo, que tanto conoce sus indicadores de gestión, sus KPIs y el nivel de relacionamiento y la calidad de las relaciones que tiene esa persona. ¿Qué consejos finales les puedo dar? Pídale al coachee al final de una sesión que escriba los resultados del proceso. ¿Cómo cree usted que cuando usted inicia esta sesión, usted es una persona que identifica estas cualidades o estas oportunidades de mejora? Si usted considera que ha pasado algo hoy que impacte eso que usted dijo que no funcionaba, cuénteme qué fue. Dicho de otra manera, uno es una persona antes de una sesión de coaching y debería ser otra persona al finalizar una sesión de coaching. Pues seguramente no 180 grados, pero algo debes aprender. Pero no pregunten cómo te sentiste. Porque ¿cuántas respuestas puede tener la pregunta cómo te sentiste? Exactamente, miles de respuestas. Y cuando tú preguntas cómo te sentiste, te estás exponiendo a desvirtuar el objetivo inicial de la sesión de coaching. Rafa, entonces uno nunca pregunta eso. No, hombre, estamos hablando de una sesión de coaching. Claro que uno tiene que preguntarle a la gente cómo se siente de vez en cuando. Pero ¿cómo te sentiste en una sesión de coaching? Mira, pues Rafael, la sesión de coaching estuvo muy buena. La verdad es que pues tú enseñas mucho, uno aprende mucho cuando tú vienes acá conmigo. Pero ya que dices que cómo me siento, pues la verdad yo no me siento bien. Yo he notado que y arranca toda la cantidad de sentimientos encontrados que sí, por supuesto, son importantes, hay que saberlos, pero se perdió la sesión, porque la persona arranca a hablar y tú no le puedes decir, no, pero un momentico, cállese, que no diga, no, ya no lo puedes interrumpir. Entonces, evita la pregunta, ¿cómo te sentiste? Rafa, no estoy de acuerdo. Mira, hazla, pero no cuando estés haciendo una sesión de coaching. Pídale al coachee que describa sus planes para la visita, o la reunión o la sesión siguiente o futura, pero los objetivos de mejora siempre vienen del coaching. ¿Qué dificulta hacer coaching? La administración del tiempo, no el tiempo siempre es el mismo, los días son de 24 horas y eso no va a cambiar, amigo. Sus modelos mentales, a Fernando le va bien, Fernando es bueno, él no necesita coaching, es uno de los peores errores que pueden cometer con la gente buena. Los problemas de comunicación, es que yo para qué le voy a hacer coaching a Leandro, yo no me entiendo con él. Y yo tengo la experiencia o yo sé más que él, yo sé más que ella, un fenómeno que llamamos desesperanza aprendida. La gente aprende a perder la esperanza. Y eso es todo. Amigos, amigas, hemos visto una charla que va mucho más allá de la certificación. He tomado, digamos, algunos aspectos relevantes de los factores críticos del coaching, de competencias claves que deben tener ustedes presente cuando vayan a desarrollar una sesión de coaching. Y espero que para todos y para todas, pues haya sido satisfactorio y hayan podido aprender o por lo menos corroborar algunos aspectos que seguramente por sus profesiones o por su experiencia ya conocían.